¿Qué tal? Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Y en esta ocasión, tu amigo Antonio García Hernández, para aquellos que no me conocen, te presento. Vamos al repaso de la lección de Escuela Sabática para Adultos. A la lección número 2 para el 12 de abril del año 20, titulada El Génesis como fundamento. Y antes de poder abrir la palabra de Dios, quiero invitarles, como siempre, a que me acompañen a tener unos momentos de diálogo, de oración, de comunicación con nuestro Padre. Vemos. Bendito seas, Padre eterno, Dios del universo, que te encuentras en el cielo y que, Padre eterno, solamente tú mereces toda la honra y suprema alabanza. Queremos suplicarte, oh Padre, que perdone nuestros pecados, que purifiques nuestros labios, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, y que nos cures de todas nuestras enfermedades, de todo ese estrés que hay en el mundo y de todo lo malo que hay en él. Gracias, Padre, por escucharnos. Habilítanos en esta hora con poder y que tu Espíritu Santo nos conduzca, como siempre, en este repaso. Quédate en nuestro corazón, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Vamos a la lección 4. Fuiste puesto en lugar de Dios por un día, y en el caso del ladrón fue llevado a juicio. El joven se arrepintió y aceptó a Jesús como Salvador. ¿Cómo puede estar seguro del perdón divino? En un minuto, habla de ello con la persona que está a tu lado. Dios envió a su propio Hijo a morir y asumir el derecho de ser perdonador de los pecadores, por lo tanto, acepta y cree el perdón divino completo. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras introductorias en el libro de Romanos, en el capítulo 8, indican la estrecha relación entre los capítulos 7 y 8. El capítulo 8 es una ampliación de la exclamación de agradecimiento de Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, Romanos 7:25. Y ahora continúa dejando de lado su análisis de la penosa lucha con el pecado para explicar la vida de paz y libertad que se ofrece a los que viven en Cristo Jesús. Bien, estamos repasando la lección número 2 para el 12 de abril del año 2025. El Génesis como fundamento. El Génesis como fundamento. Las investigaciones sobre el perdón indican que esta práctica puede tener beneficios para la salud mental y física, como mejorar la calidad del sueño, reducción del estrés y el nerviosismo, regulación de la presión arterial, mejor memoria, aumento de la longevidad, fortalecimiento del sistema inmunológico. El perdón es una forma de liberarte. Ser perdonado es una forma de liberarte. En unidades estudiaremos cómo Dios nos ha liberado a través de Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos al punto de esta lección, la lección número 2, tener el Génesis como fundamento. Para ello quiero invitarlos para que tengan a la mano sus Biblias y abran ahorita el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dijimos, ¿verdad? El Evangelio de Juan se caracteriza por una información detallada y con frecuencia cronológicamente precisa. Por ejemplo, Juan 1:29 es el caso, ¿verdad? Juan 1:39, Juan 1:43, Juan 2:1.
La delegación procedente de Jerusalén se había retirado. Sin duda, los que la componían no tomaron en serio a Juan, pues de lo contrario habrían continuado con su investigación para descubrir, de ser posible, de quién hablaba él. Juan 1:26. El día anterior Jesús no había sido identificado como el Mesías, a pesar de la referencia indirecta hecha por Juan ahí en el versículo 26. Ahora lo hace resaltar entre la multitud, diciendo: he aquí, qué privilegio ser el primero heraldo de Jesús, ¿verdad? Qué privilegio. Quiero invitarles para que vayamos a Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea, ¿verdad? Diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del desierto, voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Enderezar sus sendas, dice Juan el Bautista. Y de ahí, pues, el apóstol Juan describe las características físicas, cómo vivía y vestía Juan el Bautista. La Biblia está formada por 66 libros de distintos géneros y fue escrita por más de 40 personas a lo largo de 1500 años. Sería de esperar que hubiese divergencias y contradicciones entre los distintos autores. Sin embargo, lo que uno observa al estudiarla es unanimidad. ¿Qué significa esto de unanimidad? Que tanto un evangelista, tanto un profeta coinciden, pues todos han recibido o recibieron su conocimiento de Dios, muchas veces, como en el caso de los apóstoles o discípulos, los recibieron directamente del Maestro de Maestros, del Señor de Señor y Rey de Reyes. Sería de esperar entonces que hubiese divergencias y contradicciones entre los distintos. Sin embargo, como ya lo dije, lo que uno observa es, al estudiarla, es unanimidad. Es más, hay partes de la Biblia que no pueden comprenderse sin consultar otras partes de ella. Y aquí es donde luego a veces corremos el peligro, ¿verdad?, de precipitarnos a dar una respuesta o inclusive una enseñanza sin haber leído el contexto de una cita. Vamos a estudiar un principio de interpretación que nos ayudará a descubrir el significado de un símbolo o paralelismo viajando a través de toda la Biblia. Y esos son los puntos principales o más significativos. Son tres: el principio de la primera mención, y en Génesis 2 al 3, la muerte y la serpiente. Dentro del primer punto vamos a estudiar Génesis 22, el amor y el cordero. Y ahí mismo, Isaac, ¿a quién amas? ¿Dónde está el cordero? Y en Génesis 2 al 3, la muerte y la serpiente. Ciertamente morirás y la serpiente era astuta. Vamos al primer punto de esta lección: el principio de la primera mención. Como siempre, quiero invitarles para que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, y vayamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Hebreos está después de Filemón y después antes de Santiago. Hebreos 13, 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesucristo es el mismo. ¿Cómo? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando se refiere que Jesús es el mismo, esta afirmación indudablemente tenía el propósito de preparar el camino para la advertencia de Hebreos 13, 9.
donde dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Siempre que se habla de Jesucristo, sin duda, muchos tienen a otro Jesucristo, a otro Cristo. Pero como estudiosos de la Biblia, nosotros debemos tomar en cuenta esto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso tiene que ver con su origen, pero también con su vida y su obra, y también con su obra que está haciendo en el santuario celestial, en favor de todos los que hemos aceptado la salvación mediante Él. Cristo nunca cambia, nunca puede cambiar el mensaje en cuanto a Él. Las enseñanzas que difieren del evangelio puro ya proclamado pueden ser desechadas sin mayor examen. Si consultamos Gálatas capítulo 1 versículos del 6 a 8, podemos ampliar más este punto, ¿eh? Ahora, todo curso de aprendizaje comienza con una primera lección. En ella se suelen bosquejar los principios sobre los que se desarrollará la materia en estudio. En la Biblia, esta primera lección la encontramos sin duda alguna en el libro de Génesis. Allí aparecen mencionadas por primera vez muchas palabras clave que nos ayudan a entender el plan de salvación a lo largo del resto de la Biblia. Dios no cambia. Malaquías 3:6, Hebreos 13:8. Su palabra no cambia. Isaías 40:8. Vamos rápidamente a esta cita, Isaías 40:8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El hombre no es inmortal. El hombre es lo que se refiere al elemento básico de la vida. No es superior a la hierba del campo. Eclesiastés 3:9 al 21. La voluntad revelada de Dios es el alimento espiritual por el cual el hombre ha de subsistir. En Mateo 4:4 y Juan capítulo 6, versículos del 48 al 63. La verdad nunca cambia, pues su autor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ya lo leímos ahí en Hebreos 13:8. Los que vienen a Él en busca del alimento para sus almas nunca tendrán hambre. Juan capítulo 6, versículo 35. Ni tampoco tendrán sed. Juan capítulo 4, versículo 14. Por eso no hay contradicciones en la Biblia. El plan de salvación se va explicando en ella poco a poco, hasta su plena comprensión, o por lo menos hasta la comprensión que necesitamos tener de Él. Ahora, segunda de Pedro 1:19. Podemos comprender mejor a Jesús y lo que ha hecho por nosotros a través de la primera mención. En Génesis, de algunas palabras clave: amor, cordero, muerte y serpiente. ¿No? Amor, cordero, serpiente. Vamos a la primera palabra clave: amor y el cordero. Para ello, como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Génesis 22:2. Génesis 22:2. Y dijo: toma a tu hijo, tu único hijo. Repito nuevamente. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si estas palabras fueran pronunciadas lentamente, como es probable, Abraham debe haber sentido sucesivamente orgullo, pero también temor y horror. La repetición fue calculada por Dios para despertar el efecto paternal y para preparar a Abraham para la severa prueba que pronto seguiría. Al llamar a Isaac tu único hijo, Dios quería decir que solo él era considerado como heredero legítimo de la promesa. Esto contrasta con la expresión del Génesis 21:12 y Génesis 21:13, donde Dios llama a Ismael
hijo de la sierva. Amor, ¿cómo definimos el amor? Nuestro concepto de él está claramente distorsionado. ¿Por qué cosa? Por el pecado. ¿Cómo comprender, pues, el amor de Dios que es puro y santo? La primera mención bíblica del amor hace referencia a la relación del Padre y su Hijo. Esta referencia, como ya leímos, está en Génesis 22:2, entre Abraham e Isaac. A primera vista, el contexto parece desalentador. Abraham debía sacrificar a su hijo amado, pero no te preocupes, al final no lo hizo. Compara esta mención con la primera mención del amor que encontramos en los evangelios sinópticos. Jesús, es mi hijo amado, dice el Padre, ahí en Mateo 3:17 y Marcos 1:11 y Lucas 3:22. Y no te pierdas la primera mención del evangelio de Juan, en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto de Abraham debe sacrificar a su hijo ilustra cómo Dios nos amó hasta el punto de sacrificar a su propio hijo para que nosotros pudiésemos vivir eternamente. Por eso el apóstol Pablo, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? De ese nivel es el amor de Dios hacia sus hijos. Incomparable, sin duda. ¿Dónde está el cordero? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. La primera mención de la palabra cordero no es casual, ¿verdad? Ya leímos ahí en Génesis 22:7. Es la base para entender la repetida mención del cordero en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Vamos rápidamente. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No voy a explicar estos símbolos porque nos llevaríamos mucho tiempo. El punto no es ese. El punto de esta cita es el cordero. El cordero, del griego arnión, palabra que se usa 29 veces en el Apocalipsis y solo una vez en todo el resto del Nuevo Testamento, ahí en Juan 21:15. Sin embargo, el pensamiento es el mismo que sugiere la palabra amnos, cordero, en Juan 1:29 y en Juan 1:36 y en Hechos capítulo 8 versículo 32 y en Primero de Pedro capítulo 1 versículo 19 y en Isaías capítulo 53 versículo 7. Juan acababa de oír que Cristo es un león vencedor, pero al mirar ve un cordero. Un contraste tan marcado puede sugerir que esa victoria de Cristo no proviene de la fuerza física, sino de su excelencia moral, porque por sobre todas las demás cosas se le declara digno. Hasta ahí. Observa que en realidad el cordero provisto por Dios fue un carnero, ahí en Génesis capítulo 22, versículo 8 y 13. En la Pascua se sacrificaba un cordero, aunque podía ser tanto un cordero como un carnero. Éxodo capítulo 12, versículos 3 y 5. Es decir, la palabra cordero llegó a significar el sacrificio por la excelencia. Paulatinamente la Biblia amplía el significado simbólico del cordero. El cordero, o la muerte de un cordero, evitó la muerte de los primogénitos, ahí en Éxodo 12:13. El cordero era una ofrenda que Dios tenía siempre presente
Éxodo capítulo 29, versículos 38 al 41. El Cordero debía morir por mis pecados. Todos esos símbolos eran sombra de lo verdadero. Por eso es importante esta palabra de Cordero. Estos símbolos eran tipo del antitipo que llegaría a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo el apóstol, Juan el Bautista. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 29. No es de extrañar que Apocalipsis no explique la identidad del Cordero. El Cordero es Jesús, que fue inmolado por mis pecados y que intercede siempre por mí ante el Padre. Hebreos 7:25. Por eso Él es el sumo sacerdote y a la vez es el Cordero, porque hasta hoy está ofreciendo su sangre al Padre por el perdón de nuestros pecados. El Espíritu de Profecía, de la voz de Elena G. de White, en su libro Patriarcas y Profetas, página 133, miren lo que dice. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando Abraham se le mandó a ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso favor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó, Dios proveerá cordero. Y cuando fue detenida la mano del Padre, en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el ministerio de la redención. ¿Qué significa esto? Hago paréntesis. ¿Qué significa esto que se derramó la luz sobre el misterio de la redención? Significa que Dios estaba anunciando mediante este ejemplo, mediante esta experiencia, un evento que se habría de dar cuando el verdadero Cordero de Dios viniera a este mundo a morir por nosotros. Cada año la falsa religión celebra este acontecimiento de forma física o simplemente llevando ídolos, cargando, simulando que ese ídolo es verdaderamente Cristo Jesús. Dios no necesita de esos festejos. Nuestra fe debe ser auténtica. Debemos permitir al Espíritu Santo que nos lleve al conocimiento y a la verdad, para que podamos nosotros creer verdaderamente por fe en Jesús como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Sigo leyendo la cita. Sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Ya lo expliqué, ¿sí? Así que vamos a vamos a avanzar. Génesis 2 al 3, la muerte y la serpiente. En el jardín del Edén ocurrió que Dios dio una advertencia a sus hijos, a Adán y a Eva. Los había creado perfectos, pero también los había creado con libre albedrío. Aún así, Dios les advirtió diciendo, ahí en Génesis 2:17, abran sus Biblias, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios fue el primero en mencionar la muerte en Génesis 2, versículo 17. Pero la muerte solo podría existir como consecuencia del pecado. Y quiero aprovechar para definir de manera bíblica
lo que es pecado, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan, ahí en el capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Juan presenta en esta cita el caso opuesto con suficiente explicación para ampliar su declaración previa y confirmarla. Todos los que tienen esperanza se purifican a sí mismos. Todos los que cometen pecado también cometen impiedad. La palabra pecado, del griego armatia, significa pecado, error, con el sentido de no dar el blanco, a fin del verbo armatán, errar el blanco, errar, equivocarse, pecar. Es la palabra que se usa en la Biblia para el acto de alejarse de la ley de Dios, de violar la ley moral. Pero la muerte no solo puede existir como consecuencia del pecado, Romanos 5:12. La muerte suele estar asociada con la edad avanzada. Pero la primera muerte registrada fue la de un joven, un hijo de Adán y Eva, de nombre Abel, Génesis 4:8. Él, que era justo, murió a manos de un injusto, Caín, Hebreos 11:4 y 1 de Juan 3:12. La historia se repitió siglos más tarde cuando el justo murió en manos de los injustos. ¿Quién era el justo? Cristo Jesús. ¿Quiénes eran los injustos? Todos aquellos que cometían pecado, todos aquellos que acusaron de manera injusta al Hijo de Dios, al Príncipe Eterno, al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A diferencia de Abel, Jesús, que podía haber evitado su muerte, permitió que lo matasen en Efesios 5:2 para que se cumpliera lo que de él se hablaba, o se habló, o dijeron los profetas. Jesús hizo lo que Abel no podía hacer, vencer a la muerte, Romanos 6:9. Y tal como lo muestra Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, recibió las llaves de la muerte con las que podía abrir los sepulcros, lo que le nombra también el Hades. Pero la serpiente era astuta, dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y esta serpiente está relacionada con lo que dice Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. Apocalipsis presenta a un dragón y le llama a la serpiente antigua. Además, nos dice que el dragón es un símbolo de Satanás, ahí en el capítulo 12, versículo 9 de Apocalipsis. Al identificar el símbolo del dragón, añade un nuevo símbolo. Como ya dijimos, Satanás es la serpiente antigua, es el nuevo símbolo. ¿A qué serpiente está refiriéndose? ¿A la que creó Dios? No. Por supuesto, a la primera mencionada en la Biblia, en Génesis 3:1. Aquí hay que hacer una diferencia, porque sin duda Satanás utilizó a esa serpiente que Dios había creado, Dios, como perfecta, y además era una serpiente con colores muy bonitos y con alas, no se arrastraba antes. Entonces lo que hizo Satanás fue suplantar a la serpiente para poder llevar a cabo su obra extraña. En el Edén, Satanás, la serpiente, engañó al mundo entero, es decir, a Adán y Eva, quienes eran los representantes del mundo, de la tierra. En Apocalipsis se nos recuerda que este ha sido su propósito durante toda la historia y que será su objetivo especial en el tiempo del fin. El tiempo del fin es el que estamos viviendo hoy en día. Bueno, esto ya lo hemos estudiado muchas veces, inclusive como hemos estado presentando seminario del libro de Daniel, vemos que el tiempo del fin se cumple en el año 1798, ¿sí? Al terminar la profecía más larga de toda la Biblia, las 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces ahí es donde empieza el tiempo del fin.
Estamos viviendo en el tiempo del fin. Por eso Satanás intentará engañar a todos en la misma presencia de Dios. Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis 28. Apocalipsis 28, ¿qué dice la palabra de Dios? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. ¿Quién es el que va a salir a engañar? El versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cómo podemos defendernos de sus engaños? Una manera es estudiando la forma en que lo hizo por primera vez. Su táctica básica no ha cambiado con los siglos. Vamos terminando este repaso de lección de escuela sabática para adultos, a número 2, con esta joya del espíritu de profecía que se encuentra en manuscritos relacionados, volumen 10, página 156 de Elena G. de White. El Evangelio nos enseña a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo? El Evangelio se enseña a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es solamente en el Nuevo Testamento, en otras palabras, sino desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El Evangelio se revela en todas las profecías del primer advenimiento de Cristo como el Salvador de la humanidad. Cada acto de la antigua dispensación para apartar a los hombres y mujeres del pecado o para traerles perdón se hacía con referencia al Salvador que habría de venir. Él era el peldaño por el cual la humanidad debía ser exaltada. Y con esta cita terminamos, estimados amigos, hermanos, hermanas, jóvenes que nos hacen favor de escuchar. Gracias por su presencia y los invitamos como siempre para que nos sigan en la siguiente lección, la lección número 3. Hasta pronto y Dios les colme de bendiciones.